Muy buenos días, señores de Grau Logística Express. Mi nombre es Carlos Conde, soy especialista de la Gerencia de Prevención de la Sutran y de acuerdo a lo coordinado con la empresa, el día de hoy vamos a desarrollar una capacitación virtual nuevamente sobre el tema de manejo defensivo. Esto ya lo hemos hecho hace algunos meses atrás, más de un año en realidad, pero a solicitud de la empresa lo estamos volviendo a realizar a modo de reforzamiento y con información nueva, obviamente, que se les va a brindar el día de hoy. Quisiera darles algunas indicaciones para que pueda desarrollarse todo con normalidad. La capacitación está siendo grabada. eh, como todas nuestras capacitaciones son gratuitas y vamos a entregar certificados digitales a todos los participantes. La forma de acceder a los certificados digitales es registrando su asistencia de manera virtual y dando una evaluación. Ya, escuchen bien esta parte, por favor, porque es importante. Cuando yo acabe de exponer, voy a enviar por el chat del Zoom un enlace a un formulario. En este formulario primero va a aparecer una evaluación de 5 preguntas que ustedes tienen que resolver. Obviamente son preguntas en función a lo que yo voy a exponer. Y en la segunda parte del formulario ya van sus datos personales, ¿no? Es decir, sus nombres, apellidos, DNI, su puesto, su cargo en la empresa, que es obviamente información que requerimos para gestionar los certificados digitales. Luego les pedimos también ahí el nombre de la empresa y el RUC. El RUC es opcional, por si acaso. Si no se acuerdan, no hay ningún problema, pero si se acuerdan, lo ponen, ¿ya? Luego de eso envían el formulario y esa es la única manera en que van a quedar registrados. Ahí en la empresa yo veo en pantalla un grupo de conductores, de varios conductores. En este caso, uno por uno va a tener que ir dando su evaluación y su registro. Ya eso se encargará directamente la señorita Lorena de pasarles a ustedes por el WhatsApp de repente el formulario para que ahí donde están llenen su evaluación y su registro de asistencia. ¿Ya? En cualquier momento pueden hacerme preguntas. Ya no se preocupen por eso. Si desean hacer algún comentario o responder alguna pregunta que yo haga, también lo pueden hacer. Sin embargo, si no van a intervenir, sí les pediría por favor que mantengan los micrófonos en silencio. Es importante que el micro esté en silencio para evitar cualquier tipo de interrupción que pueda distraer tanto a mi persona como ponente o también a los demás compañeros que están en línea. ¿Ya? Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a hablar o vamos a empezar con el tema de hoy, manejo ofensivo para la prevención de accidentes de tránsito en carreteras. Nosotros precisamos en carreteras porque básicamente es el lugar donde a Sutran le corresponde la supervisión, la fiscalización. Pero en realidad, esto lo quiero aclarar, nuestro trabajo lo que busca es en cualquier lugar de una vía nacional, sea carretera, o sea también una avenida, una calle, se eviten los accidentes de tránsito. Porque cuando se reduzcan la cantidad de accidentes, se va a reducir inevitablemente la cantidad de fallecidos o heridos, por ejemplo, producto de estos accidentes de tránsito. Ahora, recordemos esta pregunta a modo de reflexión, ¿no? Ustedes, amigos, que son la mayoría conductores profesionales. ¿Qué es lo que controlamos durante la acción de conducir? Nosotros, ustedes conducen todos los días. ¿Qué es lo que controlan? Básicamente, sus propias acciones y comportamientos. Esto no es poco. Puede parecer poco porque uno dice, es solo lo que yo hago. Pero esa es la diferencia, o puede ser la diferencia entre participar o no en un accidente de tránsito. El resto de cosas que ocurren fuera de nuestra cabina no lo podemos controlar, como por ejemplo, cómo conducen otros colegas, ¿no? O cómo se comporta un peatón, ¿no? Cómo se comporta un animalito, por ejemplo. Eso no lo podemos controlar, no podemos controlar el clima, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que se llama el factor entorno, ¿no? Lo que nos rodea y que no podemos controlar. Pero sí podemos decidir a qué velocidad vamos, qué maniobra realizamos, si continuamos o no continuamos un viaje a pesar que las condiciones climatológicas, por ejemplo, son muy adversas o severas. Eso sí está en nuestras manos, ¿ya? Ahora, ¿por qué hablar siempre de manejo defensivo o manejo responsable? Porque el tema de los accidentes de tránsito es una problemática. Yo la última vez que compartí información con ustedes, lo hice con estadística hasta el año 2020, creo, si mal no recuerdo. Ahora estamos ya en el 2022. Ya tenemos las estadísticas del 2021, por ejemplo. Y ahí ustedes se pueden dar cuenta que luego de una disminución en la cantidad de accidentes que hubo en 2020, nuevamente el año pasado ha vuelto a subir. El 2020, ya sabemos, fue el año de la pandemia. Por eso es que hubo una reducción significativa en la cantidad de accidentes,
porque hubo bastantes restricciones en la circulación de vehículos, principalmente el transporte de personas o el transporte interprovincial, ¿no? Ustedes deben recordar que incluso en las ciudades, los primeros meses de la pandemia, era un poco difícil circular con tu propio vehículo particular. Ahora, si vamos del 2019 hacia atrás, ya la estadística obviamente no está incluyendo ninguna pandemia. Y ahí vemos que, por ejemplo, todos los años, y esto siempre lo repito con el objetivo que la gente se sensibilice, han habido más de 90.000 accidentes de tránsito en carreteras producto de estos accidentes de tránsito, ¿no? Si tú divides 90.000 entre 365 días del año, te va a salir 250 y tantos. Es decir, todos los años o todos los días del año ocurren en promedio de 250 a 260 accidentes de tránsito todos los días. Y estamos hablando de accidentes registrados formalmente por la policía. Probablemente, señores, la cantidad de accidentes incluso sea mucho mayor, porque hay accidentes que a veces no toma conocimiento la policía, pero no han dejado de ocurrir. En realidad sí han ocurrido, pero la policía de repente por alguna otra razón no lo ha registrado. A nosotros también nos interesa un detalle importantísimo y ustedes pueden darse cuenta si comparan, por ejemplo, las estadísticas del 2021 con las estadísticas de hace 10 años atrás, el 2012, el 2011. Fíjense que la cantidad de accidentes en carreteras se ha duplicado, hasta más, ¿ya? Ahora, ¿cómo distingues cuáles son los de carreteras? Abajo ustedes ven, ¿no? Lo amarillito es red vial urbana, es decir, ciudades, calles, jirones, ¿no? Avenidas. Y lo que está en plomito es la red vial no urbana, es decir, carreteras. Fíjense cuántos accidentes hubo en carreteras el año pasado, más de 5.000. ¿Y cuántos había hace 10 años atrás? Un poco más de 2.000. Es decir, se ha duplicado, más del duplicado, ¿ya? Entonces, esto es lo que nos debe preocupar, en especial ustedes que son, digamos, ruteros, que paran pues yendo de una región a otra. Esta es una cifra que tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Ahora, lo más lamentable de un accidente siempre va a ser los fallecidos. Ya hay dos tipos de consecuencias, no lo olvidemos, tengámoslo claro siempre, los daños personales y los daños materiales. El daño material sin duda te va a afectar el bolsillo, ¿ya? Pero bueno, es algo que finalmente, digamos, es algo de lo que te puedes reponer, pero el daño personal, es decir, el fallecido o herido producto del accidente, muchas veces no tiene forma de repararse. La vida humana no tiene un precio, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Y fíjense que en los últimos años, lamentablemente, la cantidad de fallecidos por accidentes de tránsito está por encima de los 3.000. Hubo una disminución el año 2020, que ya sabemos se debe a que también hubo una disminución en los accidentes, pero ya el año pasado nuevamente estamos por encima de los 3.000 fallecidos. Esto es lo que nos preocupa. Y acá incluso ya se nota más los colores, ¿no? Hace un momento atrás vimos que la gran mayoría de accidentes, creo que el 95-96% ocurren en ciudades y un pequeño porcentaje en carreteras. Pero ya en fallecidos la situación cambia. Ahí se nota más el color plomo. Ahí está bordeando aproximadamente el 25%. Del 20 al 25% del total de fallecidos son de accidentes que han ocurrido en carreteras, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Básicamente porque en un solo accidente de carretera pueden perder la vida más de 20, 30 personas, por ejemplo. O como ocurrió el 2 de enero del año 2018, ¿se acuerdan? En el Serpentín de Pasamayo, ¿no? En un solo accidente perdieron la vida más de 50 personas, ¿no? Entonces, independientemente en realidad de donde fallezcan, esto es lo que debemos evitar. 8 o 9 personas mueren todos los días producto de accidentes de tránsito en nuestro país. Esto es una problemática, y el que no lo entienda así es porque de repente pues o no trabaja en transporte o incluso sin trabajar en transporte no entiende lo complicado que es perder un familiar, un amigo, un conocido, producto de un accidente que se pudo evitar. Porque ahora vamos a ver qué es lo que ocasionan estos accidentes. Y ahí estamos viendo que la principal causa tiene que ver con la persona, el conductor principalmente, ¿ya? Estas son las causas de accidentes puntualmente del año 2021. Ya, atentos porque estoy ya dando algunas respuestas que van a venir en el examen, ¿ah? No es muy difícil, pero si están atentos lo van a poder resolver y el objetivo es que saquen 20, pues, ¿no? ¿Cuáles son estas causas que se han venido repitiendo en los últimos años? Este orden que ustedes ven ahí no ha cambiado, amigos. La imprudencia del conductor y el exceso de velocidad siguen siendo las dos principales causas que ocasionan accidentes. Esto ha sido el 2021, el 2020, el 2019, el 2018. Según la policía, que es la que elabora estas estadísticas,
esto se mantiene. Obviamente lo que cambia año tras año es levemente la cantidad y el porcentaje, ¿ya? Pero el porcentaje es leve en realidad, ¿no? Siempre la imprudencia del conductor está en promedio por el 28, 29, máximo 30%. Es decir, 3 de cada, 3 de cada 10 accidentes, según la policía, es responsabilidad del conductor. Y luego viene el exceso de velocidad, que en realidad también es responsabilidad del conductor, porque es el conductor el que decide acelerar y exceder la velocidad. Eso está en segundo lugar ahí cerquita también, con 27% aproximadamente. Luego está la ebriedad del conductor, que sigue ocupando el tercer lugar en los últimos años. Y fíjense ustedes, la imprudencia del peatón también tiene que ver con el tema de los accidentes de tránsito. Por eso es que yo, por ejemplo, cuando me consultan quién es el principal responsable de los accidentes, yo suelo decir la persona. Muchas veces como conductor, pero también como peatón puede tener responsabilidad. O incluso como autoridades. Hay autoridades que tienen la responsabilidad de promover la seguridad vial, ¿no? De mejorar la infraestructura vial y a veces no lo hacen, por ejemplo, ¿no? Estas causas que hemos visto las vamos a ahora, digamos, comentar una por una y explicarles de qué se trata, a qué se identifica como imprudencia del conductor, por ejemplo, con el objetivo de que no cometan estos errores que les podrían costar la vida, ¿no? En el caso de la imprudencia, la acción más recurrente identificada o relacionada a imprudencia es el uso del celular, ¿no? Anteriormente, pues, uno utilizaba el celular para hacer llamadas o contestar llamadas, ¿no? Ahora que todos, casi todos usamos smartphone, no solamente contestas o haces llamadas, sino también descargas videos, ves TikTok, ves Instagram, reenvías memes, descargas fotos, escribes en tu grupo de WhatsApp de amigos del colegio, la gente de la pichanga, y al final también al mismo tiempo estás conduciendo, es decir, estás distraído. Eso no se hace, tú no tienes que estar 100% concentrado en la actividad principal que es la conducción, ¿no? Así que esa es, digamos, la primera gran recomendación que quisiera hacerles esta mañana, ¿no? Recordar que uno debe evitar el uso del celular y también otras acciones que signifiquen distracciones que te que te puedan hacer que te desentiendas o que de alguna otra manera te distraigas de la actividad principal que, repito, debe ser la conducción, ¿no? Una forma es usar el celular, otra forma es hacer otra actividad, como por ejemplo estamos en pantalla, ¿no? El amigo que está comiendo un sándwich, el que está fumando un cigarrillo. Estos señores, como ya se deben haber dado cuenta si ven las imágenes, por ejemplo, por estar haciendo otra acción, lo que está pasando es que están utilizando una sola mano en el volar. Ahora, ¿por qué este detalle yo lo resalto? Porque quiero que entiendan algo, amigos, y lo digo de la mejor manera. La posibilidad o la probabilidad, como lo quieran llamar, de que ocurra un accidente está presente en todo momento. Ya, en todo momento hay esa posibilidad. Entonces, si justo en ese momento de que estos amigos están distraídos ocurriera un accidente, por el solo hecho de tener una sola mano en el volante, tienen menos probabilidades de controlar el vehículo. A veces los accidentes ocurren no por nuestra responsabilidad. Nosotros podemos ser buenos conductores, defensivos, responsables, pero nos choca un irresponsable, un conductor en estado de ebriedad. Ahora, ¿qué es lo que va a garantizar o qué es lo que te espera como conductor defensivo? Por ejemplo, si no puedes evitar un choque porque no es tu responsabilidad, sino de un tercero, una forma también que va a ser muy, digamos, muy importante es minimizar los daños, ¿no? Porque de repente si es inevitable un choque y tú estás atento y estás en una velocidad adecuada y estás concentrado, lo que vas a poder hacer es, de repente, como digo, minimizar los daños. Habrá el choque, pero ya no habrá de repente daños personales, solamente daños materiales, por ejemplo, ¿no? No se olviden que el principal enemigo de un conductor defensivo, de un conductor responsable, se llama exceso de confianza. El exceso de confianza no aparece como una causa de accidentes de tránsito, pero existe, ¿no? Lo contrario de un conductor defensivo es el conductor agresivo, el que te mete el carro, el que te insulta, el que te cierra, ¿no? Y el peor enemigo es el exceso de confianza. Porque ¿qué te ocasiona el exceso de confianza? Bajar la guardia, ¿no? Muchos de ustedes tienen 20, 30 años o de repente más tiempo de experiencia y probablemente en todo ese tiempo nunca han tenido un accidente. Yo sí les creo, pero ustedes también tienen que creerme si les digo de que eso no garantiza o eso no te va a ayudar a que de repente más adelante no puedas participar en un accidente. Porque cada día es una historia nueva, cada viaje es una historia nueva.
Cada viaje no sabes con quién te vas a cruzar en la carretera. Pueden ser conductores responsables, sí, pero también puedes cruzarte con un conductor manejando en estado de ebriedad, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, les decía de que muy, muy de cerca a la primera causa, que es la imprudencia del conductor, se encuentra el exceso de velocidad. El exceso de velocidad es una de las principales causantes de fatalidades, ¿no? Porque los daños producto de un accidente por exceso de velocidad siempre suelen ser daños personales, ya no solamente daños materiales, sino también daños personales. Por eso es que ustedes tienen que entender una fórmula recontra simple. A mayor velocidad, más probabilidad de que ocurra un accidente. Y si ocurre el accidente, ¿no? Porque se está yendo a exceso de velocidad, de todas maneras va a haber un daño, ¿no? Entonces, creo que la conclusión es básica, ¿no? O sea, si uno quiere reducir la posibilidad de sufrir un accidente, o incluso si sufre un accidente de que no sea tan perjudicial, anda a una velocidad adecuada, ¿no? Ahora, una cosa es la velocidad adecuada, otra cosa es el límite máximo de velocidad, ¿no? Yo a veces he conversado con conductores que, bueno, parece que viven pensando en el límite máximo, ¿no? Pero el límite máximo de repente se puede utilizar cuando hay condiciones regulares, normales, ¿no? En la carretera o en cualquier lugar donde estés, ¿no? Pero en general nuestras vías son muy adversas por diferentes razones. Entonces, yo los invoco a que más que estar pensando en no exceder la velocidad o llegar al límite, lo que tienes que hacer es pensar en conducir una velocidad adecuada. Si es una zona de curvas, si es una zona de pendientes, si es una ruta por la cual no vas hace mucho tiempo o recién estás yendo por primera vez, si es de noche, si está lloviendo, todo eso hay que ponerlo en una balanza, hay que valorarlo para, más que estar pensando en el límite, pensando en cuál es la velocidad adecuada que te permita controlar el vehículo ante cualquier situación adversa. La tercera causa, un poquito más abajo, pero que siempre no deja de preocupar, es el tema del consumo del alcohol, ¿no? Muchos conductores, lamentablemente, incluso producto de este tipo de accidentes, ocasionan la muerte a terceros, ¿no? Como por ejemplo gente que estaba caminando por una calle y se cruza lamentablemente en el camino de esta persona, ¿no? Ahora, recordemos que el consumo del alcohol básicamente genera un montón de situaciones en el cuerpo humano, porque estamos hablando de un sedante, ¿no? Que afecta al sistema nervioso central de las personas y que entre otras cosas hace que, por ejemplo, los cálculos de espacios y distancias se alteren. Tú crees que tienes un vehículo lejos, pero en realidad está más cerca de lo que imaginas, ¿no? O de repente conduces de manera irracional, cambiando frecuentemente de carril, te crees meteoro, ¿no? Te crees rápido y furioso, ¿no? Y al final lo que estás haciendo es poniendo en riesgo tu vida, y no solo la tuya en realidad, sino también de la gente que usa las vías, ¿no? Nos olvidemos que hay otros usuarios que también están con su vehículo y que se pueden ver afectados por un accidente causado por un conductor manejando en estado de ebriedad. ¿No? Hay otros efectos más como la disminución del tiempo de reacción, la pérdida de reflejos progresivos en función también de la cantidad de alcohol que tengas en la sangre, ¿no? Por eso se ha establecido límites, ¿no? En todo caso, la recomendación siempre es para los conductores profesionales, en especial que van a chambear conduciendo un vehículo pesado, como es el caso de ustedes, por ejemplo, es que haya cero tolerancia con el consumo del alcohol, porque hay situaciones a las que nos enfrentamos todos los días y la mayoría de ellas son adversas. En la seguridad vial se habla de tres factores, véanlo como un triángulo. El principal siempre es la persona, el factor humano, ¿ya? Yo no digo conductor, es la persona, muchas veces en su condición de conductor, pero como también lo dije hace un momento, puede ser un peatón el causante de un accidente de tránsito. Aquella persona que dice que no es responsable o no tiene nada que ver con los accidentes porque no maneja, yo creo que está equivocado, ¿no? Porque de repente no maneja, es verdad. Uno de cada 6 peruanos tiene licencia, la gran mayoría no la tiene, pero igual son usuarios del servicio de transporte, igual toman taxi, igual toman moto, igual toman combi, igual viajan, igual compran pasajes, igual deciden en qué momento o en qué empresa vas a viajar, ¿no? De repente la que te garantiza seguridad versus la que no está autorizada, ¿no? El peatón, sin ser conductor, usa las vías, ¿no? Y a veces toma decisiones como no usar el puente peatonal cuando lo tiene ahí al frente, ¿no? Entonces, eso hace que todos seamos en realidad responsables de esta problemática.
En el factor entorno, les decía que hay tres factores en la seguridad vial: el factor humano, el factor vehículo o máquina y el factor entorno o vía. La gran mayoría de situaciones son adversas, ¿no? Por ejemplo, el tránsito de otro vehículo, o sea, el tráfico. Sería bacán, sería bonito, ¿no? Que las vías estén libres y poder circular de manera fluida, pero no es así, ¿no? O sea, el tema del tráfico es fuerte en nuestro país ya. Incluso ya no diríamos que hay una hora punta, como dicen algunos, ya es todo el día, por ejemplo. El tránsito de peatones también es un riesgo al que ustedes están expuestos, ¿no? Porque, como lo acabo de decir, puede haber peatones imprudentes. Ustedes fíjense la imagen que estoy compartiendo, ¿no? Es un poco, digamos, simbólica, ¿no? Está el puente peatonal, pero si se dan cuenta, nadie lo utiliza. Todos los peatones pasan por debajo, ¿no? Esperemos que hayan usado el color, o hayan respetado el semáforo en verde para peatones al momento de cruzar. Ya en las carreteras hay otras situaciones puntuales, ¿no? Como por ejemplo el cruce de animales o los factores climatológicos. Esto, si bien es cierto, no es algo que podamos controlar, pero sí podemos minimizar los daños y tomar acciones preventivas que, por ejemplo, reduzcan la posibilidad de que ocurra un accidente en una zona de pastoreo, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Puede que no veas a los animalitos que están en ese momento cuando tú estás por esa zona cruzando, pero eso no significa que de un momento a otro no se puedan aparecer. Entonces, una medida de prevención es reducir la velocidad, ¿no? En el tema climatológico, si siempre vas a pasar por el Serpentín, si siempre vas a pasar por la variante, donde hay neblina, bueno, ¿no? Asegúrate siempre que tus sistemas de luces estén de la mejor manera, ¿no? Si tienes un neblinero, bacán, lo usas, pero en ese momento, ¿no? Porque miren qué dice más abajo, la iluminación está en la lista de condiciones adversas, y justamente se refiere a aquellas personas que, por ejemplo, hacen un mal uso de las luces altas, o los neblineros. No estás en neblina, no es necesario prenderlo, pero lo haces, ¿no? O tú estás en un vehículo pesado, y te cruzas con otro vehículo y no le bajas la luz de carretera, ¿no? Claro, a ti no te molesta porque estás dentro de la cabina, pero el vehículo liviano que se cruzó contigo le puede hacer perder el control del vehículo. Así que hay que también ponernos en el lugar del otro, ¿no? Eso significa practicar la empatía. Empatía significa ponerte en el lugar del otro, ponerte en el zapato del otro. El estado de la vía también es una condición adversa, básicamente porque hay mucha red vial que está, digamos, que le falta un mantenimiento adecuado, una señalización adecuada, ¿no? Y eso puede influir en que ocurra un accidente. Vamos a hablar en esta parte sobre algunas situaciones adversas que ocurren en carreteras. Son muchísimas, repito, no hay una sola, ¿ya? Pero esto, por ejemplo, tiene relación directa con los tipos o las clases de accidentes que más ocurren. La principal es el choque. Del total de accidentes que han ocurrido año tras año, siempre del 45 al 50% son catalogados como choques. Y en segundo lugar se encuentra el despiste. ¿Ya? Algunos le dicen cuneteo también, no hay problema. Ahora, de los que me están escuchando, ya no sé si alguien quisiera intervenir, por favor, en este momento prenda su audio, interviene, contéstenme. ¿Cuál creen que sea la razón por la que un conductor pierde el control de su vehículo y se va hacia la cuneta o se despista, por ejemplo? A ver, ¿cuál creen que sean las razones por las que ocurre esto? Voluntarios, por favor, sin miedo, prendan su micro. Buenos días. Una Buenos puede días. ser el cansancio, el sueño. Cansancio y somnolencia. Muy bien, Robert, gracias. ¿Alguien más que quisiera intervenir? Ojo que acá hay varias El respuestas sueño, correctas. Ya. el sueño. Sueño, dice Walter, ok. Somnolencia. ¿Alguien más? Falla mecánica. Falla mecánica, perfecto. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Los que ya intervienen, apaguen su micro, por favor. Sí, a ver. Puede ser por actitudes temerosas. Ya, acciones imprudentes, claro, ¿no? Por También ejemplo, puede ser la distracción con el celular o estar exacto, mirando a otro lado. exacto. Y lo que hablábamos hace un rato, la imprudencia del conductor. La imprudencia puede ser estar usando el celular en una zona donde hay muchas pendientes, por ejemplo, muchas curvas, y haces que finalmente pierdas el control del vehículo. Son varias, amigos, son varias razones. Yo les agradezco a todos los que han intervenido, ¿ya? Acá no hay una sola respuesta correcta. Todas las que han dicho vale. En todo caso, yo les quiero hablar de una en particular. Es una de las principales, ¿ya? Que es lo que dijeron al inicio de las intervenciones, ¿no? La fatiga, el cansancio y la somnolencia.
Ahora, ¿esto por qué lo explico? Porque, por ejemplo, la estadística analizada demuestra que las horas donde más accidentes de tránsito ocurren en carreteras son entre las 4 y 7 de la mañana. Eso es en carreteras. En ciudades es distinto, obviamente, ¿no? A las 4 de la mañana el que menos está durmiendo, ¿no? En ciudades los accidentes mayoritariamente ocurren a partir de las 5 o 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, por ejemplo. Ojo, quiero aclarar, estoy hablando de las horas punta, digamos, donde ocurren accidentes, porque en realidad accidentes ocurren todos los días y en todas horas, ¿ya? Pero, por ejemplo, en carreteras, como les decía, la mayoría es cuando está amaneciendo y está relacionado muchas veces al tema de la fatiga, el cansancio y la somnolencia. ¿Y esto por qué ocurre? Hemos identificado algunas razones que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, lo obvio que a veces no hacen los conductores, ¿no? Que es descansar adecuadamente. Sabes que tienes que chambear de madrugada, sabes que tienes que manejar en la noche, pero no descansas. Entonces, obviamente, cuando ya estás en la rutina propia de la conducción por varias horas manejando, llega un momento en el que pestañeas y ese pestañeo puede ser fatal. O en el mejor de los casos, solamente va a terminar con un despiste, porque también podría originar, por ejemplo, un choque frontal, ¿ya? ¿Qué otras razones ocasionan la somnolencia, la fatiga, el cansancio? Por ejemplo, la alimentación, ¿no? A veces exageramos con las comidas y no hacemos ejercicio, no hacemos nuestras pausas activas, ¿no? Y eso también nos puede producir somnolencia. Otro detalle que a veces no le damos tampoco mucha importancia es el tema de la automedicación. Es decir, estamos mal, nos sentimos mal por un tema estomacal, de repente, un resfrío, un dolor de cabeza, y lo que deberíamos hacer es ir al médico, por ejemplo, ¿no? Para que te recete qué es lo que tienes que tomar. Pero ¿qué ocurre? Googleamos, ¿no? Googleamos, ¿no? O le pedimos consejo a un amigo que también estuvo enfermo, ¿no? O de repente, pues, ¿qué más? ¿Qué hacemos? Vemos lo que sale en la televisión y en base a eso vamos a la farmacia y compramos un producto. La automedicación no es recomendable porque cada persona tiene un organismo diferente. Una de las preguntas, por ejemplo, que te hace el médico cuando vas a una consulta es, si te va a recetar algo, te pregunta que, si eres alérgico a algún medicamento, por ejemplo. El internet no te pregunta eso. Tu amigo que te comparte su receta tampoco te va a preguntar eso. La receta que, digamos, le sirve a una persona de 60, 70 kilos, de repente no va a ser la misma para una persona de más de 100 kilos. Eso influye también, por ejemplo. Ahora, no nos olvidemos que esto de la automedicación, se los digo porque uno de los efectos de tomar medicina es que te causan somnolencia, ¿no? Pues una persona que está medicándose no debería conducir, debería descansar. ¿Ya? Así que tengan en cuenta esto, por favor. Hay más situaciones adversas en carreteras, yo he elegido un par más, ya más que todo para darles algunas recomendaciones y algunos consejos. La mala estima, de repente, amigos, no es algo que ocurra siempre, ya ocurre de cuando en cuando, pero yo lo he puesto como ejemplo, porque lo que quiero decirles es que no dejemos de tener en cuenta, o siempre recordemos, como quieran verlo, que nuestras acciones como conductores van a tener consecuencias no solamente en nosotros, sino también en los demás usuarios de la vía. Por ejemplo, este remolcador que perdió su carga, ¿no? Le va a costar económicamente, le debe haber costado económicamente, ¿no? Tanto al transportista, al conductor, qué sé yo. O sea, tiene una consecuencia, un daño material que va a costarte económicamente. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, con esa pérdida de la carga, lo que están haciendo es bloquear la vía. Y eso sí afecta al resto de personas que no pueden continuar su viaje, ¿no? De repente había personas que tenían citas médicas, citas de trabajo, que avanzar en el trabajo, qué sé yo, ¿no? Tantas situaciones que uno tiene que realizar pues ahí en el día a día, ¿no? Que tenemos programados, pero que se puede ver afectado por situaciones como esta. ¿Ya? Así que mucho cuidado, tengamos en cuenta que lo que hagamos o dejemos de hacer en las carreteras también afecta a otros usuarios de la vía. ¿Ya? Otra situación adversa que quería mencionarles tiene que ver justamente con el factor que les mencionaba, la máquina, ¿no? La falla mecánica del vehículo. Esto es muy recurrente y esto es normal porque el vehículo no es eterno, ¿no? El vehículo tiene que, de cuando en cuando, tener su mantenimiento programado, ¿no?
Pero, ¿qué sucede a veces con las fallas mecánicas? Las detectamos antes de tiempo, ¿ya? Pero, ¿qué hacemos? No las corregimos. Y no se corrigen porque no se reportan, ¿no? Yo conversando con muchos conductores me he dado cuenta de que hay algunos, muchos, tienen la habilidad de poder reconocer una falla mecánica solamente porque escuchan un sonido diferente en el motor, en la suspensión, en los frenos, y se dan cuenta que algo está fallando. Pero hasta ese punto nomás llega. La segunda parte no la hacen, ¿no? Y es lo más importante en realidad, que es reportar la falla. Y no lo hacen por muchas razones, ¿ah? Yo he conversado con varios, algunos no lo hacen porque tienen temor, pues, de que el supervisor, el jefe, piense que él es el responsable y de repente piensa que le van a descontar, ¿no? Además, ese vehículo lo manejan varias personas. ¿Yo por qué tengo que asumir si somos varios los que conducimos? Otros lo hacen porque, otros no lo hacen, es decir, no reportan la falla porque no les gusta llenar formatos, formularios, hacer informes. Otros no lo hacen porque de repente ya saben que te van a dar pues el vehículo retén, ¿no? El camión más antiguo de la empresa, te van a dar para que vayas manejando mientras solucionan el problema mecánico del otro vehículo. Como fuera, amigos, hay que reportar las fallas, ¿no? No nos olvidemos que una falla no reportada puede ocasionar un accidente de tránsito. Esto es importante tenerlo claro, ¿ya? Además, hay algo que yo también siempre recomiendo a las empresas, ¿no? El tema del mantenimiento preventivo tiene que ser siempre ser visto como una inversión en la seguridad de la persona, de los acompañantes, de los operarios. No es un gasto. El mantenimiento siempre tiene que verse como una inversión en la seguridad, no como un gasto. Vamos a ir culminando con algunas recomendaciones relacionadas a las maniobras más recurrentes por tipo de choque. Son tres tipos de choque. Tres tipos de choque. El choque frontal, el choque por alcance y el choque lateral. El choque frontal muchas veces ocurre, o muchas veces pasa por un tema de que no se realiza un adelantamiento adecuado. Hace un rato, cuando estábamos hablando de las razones por las que un vehículo se despista, ¿no? Por ahí alguien mencionó maniobras imprudentes. A veces el despiste también ocurre porque un conductor con el objetivo de evitar el choque frontal, ¿no? Tiene que irse a la cuneta o salirse fuera de la vía. Eso también ocurre en algunas situaciones, ¿no? Entonces, veámoslo de la manera propositiva. ¿Cómo hacemos un buen adelantamiento? Principalmente, antes hay que asegurarse, como dice ahí, de que sea de forma legal y segura. Cuando hablen o escuchen la palabra legal, se refiere a que tienes que cumplir lo que está establecido en el reglamento, en este caso el Reglamento Nacional de Tránsito. Y esto es algo que deben conocer todos los choferes, tanto profesionales como particulares. Ahí está establecido, por ejemplo, los lugares donde no se debe adelantar. A ver, recordemos juntos dónde no se debe adelantar. A ver, ¿quién desea intervenir? ¿Dónde no debemos adelantar bajo ninguna circunstancia? En curva. Curva, muy bien. ¿Más? Es- Túneles, ok, muy bien. ¿Qué más? Más fuerte, por favor, para escucharlos. En subidas, pendientes. Pendientes, muy bien, pendientes. ¿Alguien más? No escuché muy bien lo último. Ya. A ver, miren la imagen. ¿Qué tipo de línea ven ahí? Una línea discontinua, ¿verdad? Pero en las líneas continuas no se debe adelantar. La señalización horizontal hay que respetarla también, ¿ya? No hay que adelantar a la altura de puentes, por ejemplo. No hay que adelantar en zona de neblina, no hay que adelantar en centros poblados que cruzan carreteras. En todos esos lugares no se debe adelantar, amigos, ¿ya? Entonces, ya lo conocemos en realidad, ustedes como conductores profesionales lo saben. El detalle muchas veces está en lo más importante, ponerlo en práctica, ¿ya? Entonces, primero asegurémonos que el adelantamiento sea legal, es decir, que lo hagas en un lugar autorizado. Y seguro, por ejemplo, tiene que ser sin exceder mucho la velocidad, ¿no? Ustedes tienen ya límites establecidos por normativa, ¿no? En el caso de camiones, 80 kilómetros por hora. Si tienes que llegar a 100, 110 para adelantar, estás haciendo una maniobra no solamente no legal, sino también insegura, porque ya hemos hablado de que exceder la velocidad aumenta el riesgo de accidentes, ¿no? Aparte que te puedes topar con muchas situaciones que seguramente en algún momento lo han visto o lo han vivido. ¿Qué sucede con el conductor agresivo, por ejemplo? Cuando lo estás adelantando te dificulta la maniobra, ¿no? Él también acelera, ¿no?
y te dificulta la maniobra de adelantamiento. Y sin darte cuenta, ya se va acabando el tramo recto en el que puedes adelantar. Y como tú no te quieres quedar atrás, también aceleras, ¿no? Y estás dispuesto a acelerar en una curva cuando no debería ser lo correcto, ¿no? Un conductor defensivo tiene que ser responsable, reflexivo, tener bastante paciencia y enseñar las cosas buenas, ¿no? Y ser empático. Ya esto es una recomendación que tiene que ver mucho con el tema de la forma de ser. Empático significa, o la empatía significa ponerse en el lugar del otro. Algunos te dicen ponerse en el zapato del otro. Está bien, cualquiera de los dos vale, ponerse en el lugar o ponerse en el zapato. Esto implica, por ejemplo, que si tú adelantas, por ejemplo, esperas de que el conductor que adelantas te dé las facilidades y desacelere, por ejemplo. Es lo mismo que tú deberías hacer si te adelantan a ti, ¿no? A veces hay conductores que tienen que esperar 10, 15 minutos, por ejemplo, en la carretera central, donde hay muchas curvas, cuando recién aparece una zona recta para poder adelantar. ¿Y qué hace el conductor que está delante del camión? Acelera también, ¿no? O sea, ¿por qué llegar a ese extremo, no? ¿Por qué no facilitarle a los vehículos livianos, que sabemos que pueden ir más rápido que nosotros, a que puedan continuar su viaje, ¿no? Yo desacelero y que, bueno, avancen todos los que puedan en ese momento, mientras dure el espacio o el tramo para adelantar. Ese tipo de conductores hay que ser, ¿no? El que, como les digo, se pone en el lugar del otro y le brinda facilidades para terminar una maniobra de manera adecuada. Hay que comunicar justamente la maniobra siempre, y una forma de hacerlo es utilizando, por ejemplo, las luces direccionales, utilizando el claxon cuando sea necesario, hasta la mano te sirve. Muchas veces a mí me ha pasado de que me han adelantado, ¿no? O se han abierto a la izquierda conductores, y yo he entendido ese mensaje porque han sacado la mano y la han estirado. De repente sabían que su foco o su faro o su luz intermitente estaba malograda y tuvieron que estirar la mano. Y yo entendí esa señal, ¿no? Entonces, eso es lo importante, comunicar siempre la maniobra para cualquier situación que vayas a tener, no solo adelantamiento, sino también, por ejemplo, si estás en una emergencia, ¿no? O cualquier otra maniobra que quieras hacer en la carretera. Y finalmente ya culminas tu maniobra. El segundo tipo de choque más común es el de choque por alcance. Algunos le llaman también choque por embestido, choque por detrás. Y esto ocurre principalmente porque no guardas una distancia de seguimiento adecuada, ¿ya? Ahora, para evitar este tipo de choque, la respuesta es obvia, ¿no? Guardar una distancia de seguimiento adecuada. Hay muchas formas de calcularlas. Una de ellas es la famosa regla de los 3 segundos. Pero ojo, quiero aclarar, esto es referencial, o sea, no es una forma científica. Además, va a variar mucho, amigos, este tema de la distancia de seguimiento. Ya, lo mínimo es 3 segundos, pero esto aplica de repente para vehículos livianos. Para vehículos pesados, la distancia de seguimiento tiene que ser mayor. ¿Y por qué tiene que ser mayor la distancia de seguimiento de un vehículo pesado, por ejemplo? Creo que todos sabemos, ¿no? El frenado es distinto. El frenado de un auto es distinto al frenado de un camión, por ejemplo, de un remolcador, ¿no? ¿Qué otras condiciones hay que tener en cuenta para tomar una distancia de seguimiento adicional? Como por ejemplo el tema del factor climatológico, ¿no? Ahí abajo dice, a más condiciones adversas, más distancia de seguimiento. Claro que sí, si estás en una pendiente, tienes que tomar más distancia de seguimiento. Si estás en una zona de neblina, también. Si estás en una zona donde acaba de llover o está lloviendo, también, ¿no? Eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Ahora, ¿tú puedes calcular una distancia de seguimiento? Sí, como dice la fórmula de los 3 segundos, estableces un punto fijo en la carretera, termina de pasar el vehículo que tienes por delante y tú haces un conteo mental de 3 segundos. Pero repito, esto es en el caso de que, por ejemplo, sea un vehículo liviano. Un vehículo pesado debería tener más distancia de seguimiento con el vehículo que tiene por delante. Ahora, esto es referencial, como lo dije hace un momento. Personalmente pienso que hay algo mucho más importante, amigos, que nos garantiza evitar choques por alcance, ¿no? Y es la propia conciencia del conductor. Nosotros sabemos qué tan pegados estamos de un vehículo que va delante nuestro. Somos conscientes de ello. Lo que pasa es que muchas veces optamos por creer que nada va a pasar. Caemos en el exceso de confianza, ¿no? Como nunca nos ha pasado en 20 años, en 30 años, ¿no? Creemos que eso va a ser eterno. Y puede que a ti no, pero el conductor que está delante tuyo
se le cruce pues una persona y tenga que frenar de manera intempestiva, y tú necesitas un espacio y un tiempo que te permita frenar y evitar el impacto por detrás. Porque ¿quién lleva la peor parte cuando hay un choque por alcance? ¿Es el conductor que está adelante? No, es normalmente el conductor o los ocupantes del vehículo que embiste por detrás. Así que mucho cuidado con el tema de la distancia de seguimiento. Yo sé que a veces hay situaciones en las que las cosas se complican porque uno guarda una distancia de seguimiento adecuada, pero ¿qué ocurre? ¿No? Se van metiendo los autos ahí, ¿no? Bueno, si es así, retrocede un poco más, ¿no? Porque probablemente estemos hablando de un conductor imprudente que no mide el peligro, ¿ya? El último tipo de choque es el choque lateral, perdón, y se dice que es el choque que más ocurre porque lo que más hay en zonas urbanas, lo que más hay en ciudades son intersecciones, es decir, cruces, ¿no? No tendría sentido técnicamente de que exista un semáforo en cada esquina, además costaría demasiado. Y yo siempre digo que es un sinsentido, más que todo teniendo en cuenta de que lo que debe primar, como lo dije hace un momento, es la propia conciencia del conductor. El conductor debe tener la suficiente responsabilidad y conciencia para evitar choques, por ejemplo, en las curvas, en las intersecciones. Miren, yo sé que deben haber visto alguna vez algún caso, o les han contado, o lo han visto en noticias, incluso el uso del ascensor no garantiza de que la gente lo respete, ¿no? Hemos visto muchas noticias donde se graban accidentes en cámaras de seguridad, ¿no? Donde conductores, a pesar que está el semáforo, no respetan las luces. Hay personas, hay conductores que son muy ansiosos, ¿no? Y como el conductor, el vehículo tiene, el semáforo muchas veces, la mayoría, tienen segundero, ¿no? O sea, todavía está en el 3 verde, 2 verde, y ya están a punto de salir. Llega al 1 verde y ni siquiera llega al 0, llegan al 1 y salen cueteados en ese momento. Pero por el otro lado, fíjense el conductor que le está dando la luz roja, le está dando la luz verde que va a pasar a roja, y tienes el color ámbar, ¿no? Y en ese momento aceleras, ¿no? Para que no te cambie la luz roja, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hay mucha gente que ya debería desistir de acelerar en el ámbar, ¿no? Porque ya no es prudente, ¿no? Entonces, cuando se cruzan esos dos tipos de conductores, ambos, digamos, agresivos, ¿no? Conductores que no aplican el manejo ofensivo, lo que probablemente va a ocurrir es un accidente, ¿no? Entonces, respecto a las intersecciones, las principales recomendaciones son, primero, disminuir la velocidad cada vez que se llega a una intersección. Luego hay que verificar las prioridades, ¿no? Ya eso también lo sabemos, ¿no? Yo ya ni pregunto porque antes lo hacía y todos siempre me respondían correctamente, ¿no? Si vas a llegar a un cruce de dos vías de similares características, es decir, girones, avenidas, calles, ambas, obviamente ya sabemos que la prioridad tiene el vehículo que viene hacia el lado derecho. Hay que comunicar la maniobra, eso siempre también, ¿no? Para eso tenemos las luces, el claxon, la mano, como les digo, el juego de luces. Y también hay que tener en cuenta otro pequeño detalle, ¿no? Evitar siempre caer en el exceso de confianza y evitar caer en esta sensación de soledad que a veces ocurre en las madrugadas, ¿no? Manejamos bien tarde o de madrugada, y es verdad, a esa hora disminuye significativamente el tránsito de vehículos, pero eso no debe hacer pues que tú no disminuyas la velocidad cada vez que llegas a una intersección, porque en la intersección es donde muchos accidentes ocurren, y puede que te cruces con otro conductor que también piensa que por ser las 2 o 3 de la mañana está solo en la calle, ¿no? Y que no se va a cruzar con nadie. Al final ninguno de los dos desacelera y ocurre un accidente, ¿ya? Luego de que verificas tu prioridad, comunicas tu marcha, ya finalmente prosigues, ¿no? Hemos llegado, amigos, a la parte final. Esto es a modo de conclusión. ¿Cuáles son los hábitos que debe tener un conductor defensivo? ¿Ya? Ahora que los lean, ahora que me escuchen, se van a dar cuenta que esto, más que todo, tiene que ver con un tema de actitud. No es un tema que tenga que ver con capacitaciones. Puedes recibir capacitaciones todos los días, puedes pagar por certificados que digan que te has llevado el curso de manejo ofensivo, pero eso no garantiza que realmente lo seas, porque es un tema de actitud, ¿no? Primero, tienes que tomar decisiones de manejo legales y seguras. Las legales, ya los expliqué, son lo que está establecido en el reglamento, los que conocemos el reglamento, ya sabemos qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no?
y también decisiones seguras, en especial los conductores de vehículos pesados, en especial aquellos que manejan muchos años y se dedican a esto como oficio, como trabajo, como profesión, tienen la capacidad de poder distinguir cuándo están ante una situación de peligro, ¿no? Si la identificas, no continúas tu viaje, obviamente. Tienes que priorizar tu cuidado de tu vida, de tus acompañantes, de tus pasajeros. Como se dedican ustedes a manejar muchas horas, su cabina, siempre digo yo, es como una oficina, ¿no? Así que tiene que ser un lugar de manejo sin estrés, ¿no? Ordenado, limpio. Hay muchas cosas que hay que hacer antes de iniciar un viaje, como por ejemplo acomodar los espejos, limpiar el parabrisas, revisar de repente las luces, todo lo que se pueda hacer por garantizarla o aumentar la seguridad está bien. Y obviamente con el vehículo apagado, ¿no? Hay muchos conductores que yo he visto a veces, y de repente ustedes también, cuando recién están en el semáforo, se están poniendo el cinturón de seguridad cuando el vehículo está en movimiento, o aprovechan el semáforo recién para estirarse y mover los espejos laterales. Eso no hace un conductor profesional, ¿no? Hay que manejar siempre evitando afectar la seguridad de otros. Recuerden el ejemplo de la mala estiva, ¿no? No solo nos afecta económicamente a nosotros, sino también va a afectar a otros usuarios de la vía que producto del bloqueo no pueden continuar su viaje. Hay que mostrar empatía, cortesía, cooperación con otros conductores, ¿no? Como lo dije hace un momento, practiquemos el hecho de que a las cosas que nos gustaría que hicieran con nosotros, nosotros también hay que hacerlo, ¿no? Y finalmente el conductor defensivo se mantiene concentrado, ¿no? Esto es básicamente el principal enemigo o el principal adversario del exceso de confianza, ¿no? No caigas en el exceso de confianza, más bien sé precavido, ¿no? Identifica riesgos y peligros. Los riesgos, el riesgo es la probabilidad de que algo malo ocurra y el peligro es lo que te causa daño, ¿no? Una situación, por ejemplo, riesgosa siempre es en la misma vía, en la misma carretera, es el tránsito por curvas o pendientes, por ejemplo, ¿no? A veces llegamos a una curva cerrada y no vemos lo que viene en sentido contrario. El sentido común dice que no van a adelantar, ¿no? Pero en la práctica hay muchos conductores que lo hacen. Entonces tú reduces la velocidad, coge bien el volante, estate atento ante cualquier situación que te requiera tomar alguna maniobra disuasiva para evitar un choque frontal, por ejemplo, ¿no? Y eso se hace de manera, estando siempre concentrado, ¿no? Todo esto es manejo defensivo, ¿no? El manejo defensivo es manejar, conducir, salvando vidas, que es lo más importante, que es lo irreemplazable. La tuya, la de tu pasajero, la de los operarios que van contigo en la cabina, de la gente que llevas, si te manejas un bus, y también de los que te rodean, porque muchas veces cuando existe un accidente también hay daños colaterales, también se afectan otros vehículos que justo estaban circulando en esa zona por ese momento. Eso es lo principal, manejar salvando vidas, pero también tiempo y dinero. Siempre va a haber un perjuicio económico producto de un accidente. Yo les dije hace un momento, hay daños personales, que son los heridos y los fallecidos, y hay daños materiales, ¿ya? La diferencia está en que la vida no tiene precio, la vida no se recupera. El resto de repente sí, ¿ya? Entonces, eso es manejo defensivo, ¿no? Salvar vidas, tiempo, dinero, a pesar de todas las condiciones adversas que hay en la vía y cómo conducen los demás. Eso ya lo dije hace un momento, al inicio de la capacitación, es algo que no podemos controlar. En nuestro país el clima es muy bonito, las ciudades son muy bonitas, pero también a veces son un poco adversas para la conducción, ¿no? Eso es lo que trata el manejo defensivo, ¿no? De protegernos, ¿no? De protegernos de lo que ocurre a nuestro alrededor, que como ya lo dije, son situaciones que no controlamos, ¿no? Bueno, eso es, amigos, lo que quería compartir esta mañana con ustedes, antes de poder dar uso de la palabra para que puedan hacer sus preguntas si es que desean. Espérenme por favor un momentito, voy a empezar a mandar el formulario para que puedan registrar su asistencia. Lorena, te pediría que el formulario, en especial para los que están contigo ahí en la empresa, lo puedas descargar en tu WhatsApp de repente y se los mandes directamente a cada uno de ellos para que en su celular puedan dar la evaluación y puedan registrar su asistencia. El resto de personas que está conectado desde su oficina o desde cualquier lugar del país, háganlo directamente. Estoy enviándolo varias veces, por si acaso, pero es lo mismo. Ya vean el chat del Zoom, es lo mismo. Solo se llena una vez nada más, amigos, pero lo he enviado varias veces. Repito y estén atentos a esta parte.
les va a aparecer primero 5 preguntas que dicen que son obviamente la evaluación. Son 5 preguntas que ustedes van a poder responder sin ningún inconveniente si han estado atentos, ¿ya? Pero tienen que responder las 5. No pueden dejar ninguna pregunta en blanco porque no van a poder avanzar a la segunda parte. El formulario tiene 2 partes. La primera, la evaluación, terminan de poner verdadero o falso, de acuerdo a cómo a ustedes les parezca la respuesta. Léanla bien, solamente les pido eso. Y al final ponen siguiente. Luego que ponen siguiente, ya les aparece la segunda parte del formulario, donde tienes que poner tus nombres, tus apellidos, ¿no? El nombre de la empresa. El RUC es opcional, lo puedes dejar en blanco si no lo sabes. Y luego, pues, en qué región trabajas, y un teléfono celular de referencia, y tu cargo en la empresa, conductor, supervisor, administrativo, ahí lo pones. Y ahí lo marcas, mejor. Y luego pones enviar. Cuando pones enviar, te va a aparecer un mensaje que dice gracias por sus respuestas, y tienes 2 opciones, ¿ya? O ves tus notas, o puedes volver a llenar el formulario, y esto sirve para aquellos que están a veces viéndolo de un mismo celular, lo ven a veces 2 o 3 personas, ¿no? Hace un rato me pareció que había 2, 3 personas que estaban viéndolo ahí en un mismo celular. Así que esto te sirve para poder hacer que el resto lo conteste. Bueno, esas son las indicaciones respecto al llenado del formulario. Ahora sí, ¿hubiera alguna consulta, alguna pregunta sobre lo que hemos hablado ahora, amigos? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? A ver, ¿alguien que quisiera intervenir? Todo claro por aquí en nuestra sala. Solamente, o sea, es el llenado de la evaluación y los datos nada más. Y eso es todo. Sí, el registro es virtual, amigos. Eso también es algo a lo que ya debemos acostumbrarnos, ¿no? Ya venimos haciendo otras capacitaciones de esa manera, ¿no? En el formulario que va a compartir Lorena con los que están ahí en la empresa, no veo un grupo de 6, 7 personas que están ahí, envíales a ellos, por favor, para su WhatsApp, el formulario. Y les va a aparecer lo que les digo. Primero una evaluación, y luego en la segunda parte van sus datos, ¿no? Mientras no llenen eso, no están inscritos todavía. Así que, por favor, háganlo ahora, ¿ya? Los que están siguiéndolo desde otro lugar, también inscríbanse, por favor. Ahí estoy volviendo a enviar el formulario. Lo estoy enviando varias veces, pero es lo mismo. Solo se llena una vez. Bueno, ya para ir culminando, a ver, a los que les sea posible, les voy a agradecer que puedan prender su cámara. Final, lo recuerdo. Prender su cámara. No se escuchó. A ver, prendan su cámara los que puedan. Ya, en el caso del equipo, del grupo que está ahí en el auditorio, sí están con la cámara prendida y los puedo ver. Pero no sé si alguien más quisiera prender su cámara, si pudiera, por favor, para tomarnos una foto final de recuerdo. A ver, vamos a dar un chance, algunos que están prendiendo las cámaras. A ver, ahorita les aviso. Ya ahí está Carlos, Alex, Luis, Yair, gracias. Vamos a tomarnos la foto con ustedes entonces. A ver, amigos, miren a la pantalla, por favor. A ver, ahí está Roxana, también acaba de prender. A ver, vamos a esperar. Luis, Orlando, miren a la cámara, por favor, para tomar la foto. Ya, genial. Listo. Y amigos, muy amables, gracias por su colaboración. Lorena, estamos ya en la parte final. No sé si quisieras hacer uso de la palabra y de repente clausurar la capacitación del día de hoy, por favor. Sí, agradecerle a usted por habernos brindado la información el día de hoy, y también agradecer a cada uno de los participantes por darse su espacio y por estar aquí. Muchas gracias. Listo, gracias a ustedes por participar. Me voy a quedar un par de minutos más conectado en línea, pero ya voy a culminar la grabación, pero me voy a quedar un par de minutos más en línea dándoles chance para que puedan acceder al enlace que está en el chat del Zoom. Esto es importantísimo, amigos. Y la otra cosa que les quería mencionar para que quede claro y no haya preguntas al respecto. Los certificados no son automáticos. Los certificados no los enviamos ni al correo, porque no les estamos pidiendo correo, por ejemplo, y tampoco los enviamos al WhatsApp. Los certificados van a estar disponibles aproximadamente en 2, máximo 3 semanas.
Cuando estén disponibles, yo le voy a pasar un enlace a la señorita Lorena y ella lo va a compartir por los WhatsApp de la empresa y ahí pondrá, ¿no? Todos aquellos que participaron de la capacitación de Sutran, de manejo defensivo, descargan su certificado. Lo único que van a tener que hacer es entrar a ese link que ella les va a pasar, como ya seguramente lo hemos hecho en anteriores capacitaciones, y poner su DNI para descargar su certificado. Esa es la única forma, ¿ya? Así que eso quiero aclararlo para que luego no haya inconvenientes. Bueno, listo Lorena, entonces eso sería todo por hoy, culmino con la grabación y me quedo un par de minutos en línea para poder darles chance a que ingresen a resolver la evaluación y registrar sus datos. Gracias.